Buenos días, ya es lunes 18 de octubre. El título de la lección para el día de hoy es Temer a Dios. Oramos. Señor, muchas gracias por este día. Gracias por sus bendiciones, gracias por darnos una nueva oportunidad. Ahora, Señor, que al estudiar nuestra lección y compartirla, usted nos puede dar sabiduría y entendimiento. Le invitamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Temer a Dios. ¿Qué entiendes tú por temer a Dios o temor? Cuando alguien dice temor, muchas personas piensan que es tener miedo, pero no es tener miedo. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Moisés les dijo a los hijos de Israel que amaran a Dios con todo lo que tenían. Era un mandato. Sin embargo, pocos versículos antes Moisés le dio otro mandato. Que temas a Jehová tu Dios. Deuteronomio 6:2. Vamos a leer Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué dice este texto sobre el amor y el temor y cómo lo entendemos? En un versículo se les dice que teman a Dios, en otro que lo amen, y en este versículo se les dice que le teman y lo amen al mismo tiempo. Según la interpretación común de la palabra temor, esto puede parecer una contradicción, pero no lo es. El temor de Dios en el sentido de admiración y respeto por quien es Él, su autoridad, su poder, su justicia y su rectitud. Especialmente en contraste con nuestra pecaminosidad, debilidad y total dependencia de Él. Debería de ser una reacción natural. Somos seres caídos, seres que hemos violado la ley de Dios y que si no fuera por su gracia merecemos la condenación y la muerte eterna. Vamos a leer ahí en Efesios capítulo 2 versículo 1 hasta el 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y justamente cuando Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarnos en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloree, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ellas. Estos versículos, ¿cómo deberían ayudarnos a entender cómo temer y amar a Dios al mismo tiempo? A pesar de que éramos hijos de ira, por eso deberíamos temerle. Cristo murió por nosotros y asimismo nos dio una nueva vida en Él, que incluye librarnos del pecado y la condenación del pasado. Por eso debemos amarlo. Así como esto se aplica a nosotros hoy, este mismo principio se aplicó al antiguo Israel. Habían sido cautivos en un Egipto, condenados a la esclavitud y a la opresión. Y solo el amor de Dios por ellos y la misericordia hacia ellos fue lo que los guió a su gran redención. Acuérdate que fuiste
siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella. Deuteronomio 5:15. No es de extrañar entonces que amen y teman a Dios al mismo tiempo. Si ellos hicieran eso, ¿cuánto más deberíamos amarlo y temerlo nosotros al contar con la gran verdad de la muerte de Jesús en la cruz a nuestro favor? Y es por eso que miramos ahí en Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cómo debemos entender que el mandamiento temed a Dios debe ser el primer mandamiento del mensaje del Señor para los últimos días del mundo? A la luz de lo que sabemos sobre lo que se avecina en el mundo, ¿por qué ese mandato tiene tanto sentido? Y en el comentario leemos: la humanidad, sí, la humanidad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se llegan a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. Algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en la luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un inferior. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de la audiencia de un soberano terrenal. Los tales deberían recordar que están ante la vista de aquel a quien los serafines adoran y ante quienes los ángeles cubren su rostro. A Dios se le debe reverenciar grandemente. Todo el que verdaderamente reconozca su presencia se inclinará humildemente ante Él, como Jacob cuando contempló la visión de Dios exclamará: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Génesis 28, 17. El corazón que probó el amor de Cristo anhela inaccesiblemente beber de Él con más abundancia mientras lo impartimos a otros. Lo recibiremos en medida más ricas y copiosas. Cada revelación de Dios al alma aumenta la capacidad de saber y de amar. El clamor continuo del corazón es: más de ti. Y a Él responde siempre el Espíritu: mucho más. Dios se deleita de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice Efesios 3:20. Dios derramó su amor sin reserva alguna, como las lluvias que refrescan la tierra, dice Él. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrese la tierra y produzca la salvación y la justicia. Hágase brotar juntamente. Isaías 45:8. El primer ángel de Apocalipsis 14 llama a los hombres: temed a Dios y dadle gloria, y los invita a alabarlo como creador de los cielos y de la tierra. Para hacer esto deben obedecer su ley. Sin la obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede ser agradable para Dios, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Primero de Juan 5:3. Muchos maestros religiosos dicen que Cristo por su muerte nos liberó de la ley, pero no todo tiene este punto de vista. La ley de Dios por su misma naturaleza es inalterable. Es una revelación de la voluntad y el carácter de su amor. Dios es amor y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. El cumplimiento de la ley es el amor, dice Romanos 13:10. El carácter de Dios es justicia y verdad, y tal es la naturaleza de su ley. El salmista dice: tu ley, la verdad, todos tus mandamientos son justicia. Salmos 119, 142 y 172. El apóstol Pablo declara: la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Una ley tal expresión de la mente y la voluntad de Dios tiene que ser tan perdurable como su autor. Maravillosa lección, ¿verdad? ¿Sabes? Muchas veces nosotros no tenemos temor de Dios.
Vamos a ponerlo, por ejemplo, si tu padre te manda a hacer algo, un trabajo, tú deberías de ir obediente. Pero muchas veces nos quedamos en casa esperando, esperando, y cuando sabemos que papá va a regresar, entonces empezamos a correr. ¿Pero por qué corremos? Porque tenemos miedo a ser regañados o golpeados, porque nos van a corregir, porque hemos fallado. Ese no es temor, ese es miedo. El temor de Dios es hacer su voluntad, vivir como Cristo quiere. No es cuando dicen temor, voy a vivir con miedo. Sabes que hay muchas personas hoy en día cuando le dicen que hay que amar a Dios porque se avecina el fin del mundo y dice, ay sí, yo no quiero morir, yo no quiero morir. Pero no es por amor. ¿Te acuerdas ahí en Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? Dice que salen 600,000 varones, ¿verdad? Pero dice que salen muchas personas más. ¿Por qué salen esas personas? ¿Por qué van con el pueblo de Dios? ¿Será que porque aman a Dios o porque tienen miedo? Oh, ellos habían mirado la grandeza de Dios y habían mirado la muerte también de los primogénitos, y ellos tenían miedo a morir y por eso siguieron a los israelitas. Pero eso no es amor. Vamos a mirar ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 2. Deuteronomio 6, 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, Dios nos quiere bendecir no solamente en nuestra generación, sino hasta la generación de nuestros hijos, digamos 3 generaciones. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Lo encontramos ahí en Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. Ahora, cuando nosotros vamos a Éxodo, capítulo 19, versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al día tercero Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. ¿Sabes? Es la preparación antes de recibir los 10 mandamientos. Y Dios pone sus límites. Sí, aquí van a estar Moisés, Aarón, aquí va a estar Josué, aquí van a estar los sacerdotes, aquí van a estar los líderes de las tribus y aquí va a estar la multitud. Todos en su lugar. Ninguno podía pasar la línea, el límite. ¿Para qué? Para que no muriera. Es lo mismo el día de hoy. Dios pone sus límites y te dice, no hagas lo malo, que yo no haga lo malo, que ninguno haga lo malo, para que no vayamos a morir. Y es por eso que ahí encontramos en Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y también podemos mirar ahí en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué decía Éxodo 19:10? Que nos preparáramos, que limpiaran nuestro corazón. Y sabes, muchas veces tú no quieres hacer lo malo, yo no quiero hacer lo malo, pero no podemos limpiar nuestro corazón. Cuando estamos enfermos del corazón, el doctor puede hacer una cirugía, pero no lo puede transformar. Es
el único que puede transformar nuestro corazón es Jesús. Y es por eso, para que Él haga una limpia, nosotros primero tenemos que tener una preparación. Y es por eso que ahí encontramos en Éxodo, en Éxodo 3:8. Éxodo, no lo vamos a leer ahora, Éxodo 3:8, porque nos va a llevar más tiempo para explicarlo. Ahora, si nosotros si nosotros tememos a Dios, nosotros vamos a vivir mejor. Perdón, ya la encontré. Y ha descendido, Éxodo 3:8, y he descendido para libraros de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y el jebuseo. ¿De qué quiere librarnos Dios? De lo mismo que quería librar al pueblo de Israel, ¿verdad? Dios siempre está ahí listo para que nosotros podamos ir a Él. Pero nosotros somos los que necesitamos estar preparados. Cuando nosotros estamos preparados, Dios nos ayuda, Dios nos da fuerza. Él ahí está. Sí, Él siempre ha estado ahí. El problema de nosotros es que no queremos ir a Él. El problema de nosotros es que nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Y en Éxodo 20:20 dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Sabes qué? Moisés aquí está tranquilizando al pueblo con la plena seguridad de que no necesitan tener miedo. El propósito de Dios es impresionar en una forma indeleble en sus mentes un concepto de majestad y poder con un freno para el pecado. Pero los israelitas tenían todavía embotada su comprensión de Dios y por lo tanto necesitaban la disciplina de temor hasta que llegara el tiempo cuando estuvieran listos para ser guiados por la tierna voz del amor. ¿Cómo estaba su corazón? Duro. No creían en Él. Sabían que Dios existía, pero no creían en Él. Entonces eso no sirve de nada, ¿verdad? No sirve de nada que nosotros podamos decir que amamos a Dios, que creemos en Dios, si no queremos respetarlo. Y es por eso que miramos hoy en día tantas cosas, porque no hay temor de Dios. Y si nosotros no tenemos temor de Dios, entonces estamos metidos en problemas. En Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Tan fácil. Es que nosotros queremos saberlo todo, creemos que lo sabemos todo, que lo podemos todo, mas sin embargo no es cierto, ¿verdad? Es por eso que Salomón dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ahí en Proverbios 3:5. ¿Por qué? Sabes que Dios es bueno, muy bueno. Cuando Salomón le pidió sabiduría, Dios le dio sabiduría. Pero Salomón creyó en Él, que Él podía. Y ahí en Primera de Reyes capítulo 11, lo puedes leer del capítulo 11, del versículo 1 al 13, encuentra la historia de cómo Él se mezcló, se fue casando con mujeres para obtener poder. Y no solo eso, que al obtener poder, pero también Él se entregaba a los dioses de esas mujeres y sacrificaba a sus hijos.
hasta dónde había llegado. ¿Qué había pasado? Había perdido el temor a Dios. Y él ahora, porque se creía que sabía más, y realmente era el hombre más sabio, pero es por eso que en el versículo 7 dice, no seas sabios en tu propia opinión, diciendo que tú lo sabes todo, que tú lo puedes todo. A veces yo escucho personas que dicen, yo no necesito de Dios, yo sé cómo me voy a salvar. Y es triste, ¿no? Porque, ¿cómo te vas a salvar si tú no crees en Dios, si tú no crees en Jesús? Es difícil. Nadie se va a salvar por sus propios méritos. Nadie se puede salvar así solo. Todos necesitamos de Jesús. Y es triste lo que le pasó a Salomón. Entonces, nosotros podemos mirar que cómo nosotros podemos irnos apartando y muchas veces caer hasta el abismo. Sí, en Oseas capítulo 12, versículo 13. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Porque Moisés tenía temor de Dios. Y Moisés abogaba por ese pueblo. Desafortunadamente, el pueblo fue rebelde. Y es por eso que en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por eso tenemos la Biblia. Sí, ahí está para que nosotros podamos estudiar y conocer la verdad. Y muchas veces nosotros no queremos leer la Biblia, no queremos leer las Escrituras, se nos hace cansado, ponemos un montón de pretextos, mas sin embargo, lo único seguro de todo es la Biblia. Y cuando nosotros vayamos a la Biblia, vamos a conocer a Jesús, vamos a conocer la verdad. A veces es difícil, pero no hay nada imposible cuando tú y yo estamos dispuestos. ¿Sabes que en el libro de Job, capítulo 28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Qué es la sabiduría? Es el temor del Señor, es la sabiduría. El debido reconocimiento de Dios y de su sumisión a Él son los factores esenciales. La humildad, la reverencia, el respeto, la adoración, la fe, estos son sus aspectos de sabiduría que sobrepasan el conocimiento terrenal. ¿Qué es la inteligencia? Apartarse del mal. La inteligencia no es solo intelectual, es ética. Exige una norma de vida. Reverencia, rectitud son los dos grandes requisitos de Dios. Y es por eso cuando nosotros miramos en Miqueas 6:8, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solo eso pide Dios, que nosotros tengamos misericordia, que le amemos, pero a veces se nos hace difícil decir que amamos a Dios o aceptar la voluntad de Dios. El último versículo que leemos lo encontramos ahí en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová es la rectitud reverente compuesta de amor, temor, reverencia, gratitud, características que lo han comprendido su propia indignidad y han encontrado la salvación en el bondadoso plan de Dios.
No hay, sí, no hay ninguna forma de educación intelectual que pueda compararse con el estudio ferviente de las Escrituras. Sí. Y es por eso, mi hermano, que te invitamos a que tú estudies tu Biblia, estudies tu lección y podamos crecer espiritualmente. ¿Sabes por qué Dios escogió a 12 personas que no eran estudiosas? Para el mundo son personas que no tenían ni oportunidad de salvación, ni de predicar, mas sin embargo, Dios los llamó porque conocía su corazón y sabían que ellos iban a tener temor de Dios. Ahora te pregunto, ¿tienes temor a Dios? Que Dios te bendiga. Oramos. Señor, gracias por esta lección. Es tan intensa que podemos pasarnos todo el día estudiando y no vamos a acabar, no nos va a alcanzar el tiempo. Ayúdenos a confiar en su promesa, Señor. Denos sabiduría para poder hacer lo bueno. Le pedimos por nuestra familia, por nuestros hogares, que usted nos bendiga, nos cuide y nos guarde y nos ayude a confiar en esa promesa que usted tiene para cada uno de nosotros. Todo está en sus manos. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos el día de mañana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.